Hola a todos y a todas y bienvenidos a este bate-papo, a esta conversación distendida entre amigos, que es una actividad de la Agenda Cultural Brasileña por el Día de Brasil 2021 de Brasil de Naciones. Hoy contamos con la presencia de Claudia Albuquerque, Nelson Carón, Kalinka Costa, perdón, Kalinka, y Juan Criado. Habíamos avisado que iba a estar también con nosotros el director de cine, Juan Figueroa, un gran amigo, pero nos ha informado en el último momento que por razones personales no puede estar. Por desgracia, porque nos hubiese encantado estar con él hoy aquí, porque siempre es maravilloso, siempre es un placer hablar con él, escucharle, y ya sabéis que habla maravillosamente y además con muchísima pasión de todo lo que hace. Seguro que en otra ocasión, en otro momento, vamos a poder contar con la presencia de Juan aquí con todos nosotros, pero hoy no podéis quejaros, estáis súper bien acompañados. Tanto Claudia como Alex, Kalinka y Nelson son todos grandes profesionales en sus campos y todos ellos se han unido, se han juntado para ofreceros un proyecto maravilloso del que ahora os van a hablar. Se llama, el proyecto es Brasil de Nações. Yo quiero seguro que Claudia a lo largo de la conversación que va a mantener en estos minutos nos va a explicar el origen de ese nombre, por qué Brasil de Nações, también cómo han surgido, cuáles han sido sus trayectorias y sobre todo, que es lo que más nos interesa, qué podemos esperar de ellos en el futuro, que estoy segura que van a ser cosas muy interesantes y en las que vamos a estar seguros que vamos a participar todos. Yo sin más, os cedo la palabra, Claudia, Alex, Kalinka, Nelson, disfrutar, igual que vamos a disfrutar todos nosotros. Hasta ahora. Muchas gracias por la presentación. Hola amigos, buenos días. ¿Qué tal estáis? Hola. Bien. Hola. Bien. Qué gustazo estar con vosotros aquí hoy. Bueno, pues esa idea, ¿no? De hacer esta conversación, ese bate-papo entre amigos, ha surgido pues porque realmente pues está sonando nuestro nombre y estamos realizando agendas y mucha gente pues no nos conoce y bueno, pues era un poco el objetivo, ¿no? Presentar, informar qué es el proyecto Brasil de Nações, quiénes estamos involucrados, qué cada uno puede aportar a ese proyecto. Yo, en primer lugar, quería agradecer a Esther, al Centro de Estudios Brasileños, a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña por darnos este espacio de comunicación, de interacción. Y bueno, pues empezaré presentándome. Yo soy una de las ideadoras del proyecto Brasil de Nações, conjuntamente con Nelson Carón. Y bueno, pues informar un poco cómo ha surgido esa idea, ¿no? Ese proyecto. En un principio, pues yo como brasileña, bueno, antes de todo quería decir que vamos a intentar hablar en español para acercarnos a nuestro público anfitrión, que en principio estamos aquí en Salamanca, España, excusándonos con las personas de habla portuguesa, pero que seguro que comprenderán todo lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, en algunos casos se hablará un poco el portuñol, pero que también espero que los españoles también nos excusen, porque tenemos de idioma nativo todos nosotros, menos Kalinka, pero como es título brasileña, el idioma portugués. Así que vamos a hacer el esfuerzo de acercarnos hablando el español y en alguna ocasión el portuñol. Bueno, pues yo soy brasileña, nací en Brasil, pero hace más de 2 décadas, más de 20 años que vivo en Salamanca. Y bueno, pues una vez que vine de Brasil para estudios de doctorado aquí en Salamanca y acabé quedándome por los vínculos que he ido creando aquí en esa ciudad, pues me fui dando cuenta de que me estaba alejando de mis raíces y de todo lo que me hacía sentir emocionada, ¿no? Con respecto a mi tierra natal, y me surgió una inquietud que no era novedosa, pero con más fuerza, ¿no? Empezó a surgir pues un deseo de volver a vivir
la experiencia, ¿no? Las emociones y la cultura, ¿no? Brasileña, que, bueno, pues que cada brasileño lo lleva dentro, ¿no? Es inevitable. Somos el Brasil en persona, ¿no? Todos los brasileños. Y entonces, ante este deseo, casi deseo personal, pues decidí bueno, pues para poder experimentar, seguir ofreciendo a otros amigos brasileños que también estaban fuera de Brasil, y especialmente en Salamanca, la oportunidad de vivenciar nuestra cultura, de experimentar nuestras emociones y además compartir, ¿no? Estas emociones con las personas que están a nuestro alrededor, pues ideé ese día, en 2018 precisamente, pues un carnaval cultural, ¿no? Donde, sin ser el carnaval brasileño, que es muy difícil reproducirlo fuera de Brasil, pues que pudiera ofrecer la experiencia de la cultura brasileña y de la alegría y de la vivencia, ¿no? Del carnaval brasileño en Salamanca. Entonces, con Nelson, inmediatamente me vino a la mente, porque Nelson, además de primo mío, ¿no? Hemos compartido nuestra infancia, nuestra adolescencia juntos, pues hemos también compartido muchas ideas y siempre tuvimos muchísima afinidad. Y Nelson, como artista, compositor, músico, pues fue la persona que me vino a la mente cuando ya decidí hacer el Carnaval Cultural Brasileiro en Salamanca. Fue la persona que me vino a la mente para colaborar con este proyecto, ¿no? Con ese evento, ¿no? Y se lo comenté y le dije, Nelson, mira, estoy pensando hacer esto aquí en Salamanca, porque he hecho mucho de menos, no hay nada que se asemeje. ¿Podrías apoyarme en esto? ¿Vendrías a hacer un concierto, a estar conmigo haciendo una agenda por ocasión del carnaval? Porque también una idea fue, pues, no solo hacer un baile de carnaval, sino que hacer una agenda donde pudiéramos abarcar, pues, un poco de educación, un poco de arte, ¿no? Y además del baile y la festividad. Y sí, lo aceptó, encantado, vino. Hicimos una agenda cultural muy interesante. Los brasileños y los españoles lo acogieron con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y bueno, pues esto nos animó a seguir haciendo otras agendas. Entonces, otra fecha muy importante para los brasileños era el 7 de septiembre, que tampoco pues se celebraba aquí en Salamanca, no teníamos esa ocasión de reunirnos, de celebrar nuestra cultura, celebrar ese día tan importante que es el Día de la Independencia de Brasil, que es el 7 de septiembre. Entonces, nuevamente le dije, Nelson, además del carnaval, ¿qué te parece si hacemos también una agenda cultural para el 7 de septiembre? Y de nuevo, gustosamente aceptó, con todo lo que conllevaba, ¿no? Venirse de Bahía, que allí donde vive ahora, a Salamanca, a estar aquí, a dar esos conciertos, además aportando todo su bagaje, ¿no? Como artista en Brasil, pues ha diseñado, ¿no? Ya varios espectáculos, y uno de ellos era Ciertos Tipos Brasileños, que me encantó, ¿no? Le dije, bueno, pues puedes hacer el espectáculo Ciertos Tipos Brasileños en nuestro homenaje. Y bueno, y así fue, ¿no? Entonces hemos organizado el carnaval, hemos organizado el Día de Brasil, eso en el año 2018. Y todo ello con mucha buena acogida, muy buena energía. Y entonces, bueno, pues hemos decidido que seguíamos. Digo, venga, pues el año que viene volvemos a hacerlo, en el año 2019. Y entonces Nelson gustosamente aceptó de nuevo venir y dar su concierto, colaborar con otras actividades de la agenda, porque siempre tratamos de incluir pues el tejido empresarial de Salamanca, por ejemplo, en un evento que se llama Música y Comida,
Luego también pensamos siempre en los niños, dándoles un taller de cultura brasileña donde abordamos otros temas como la ecología, la diversidad, la cuestión de las naciones indígenas, de nuestros pueblos, nuestra multiculturalidad, en fin, porque Brasil realmente da mucho de sí cuando se pretende hacer algo cultural, ¿no? Por su diversidad, por su riqueza, ¿no? Es innegable. Y además tiene muy buena acogida por parte del público extranjero. Yo creo que eso se deberá porque Brasil en sí ya es muy diverso, ¿no? Y de siempre cuenta con ese carácter, ¿no? Multicultural y de aunar la diversidad, ¿no? Bueno, pues eso hemos seguido organizando y al final dijimos, oye, está muy bien el Carnaval Cultural Brasileño, el Día de Brasil, pero esto lo estamos haciendo continuamente, ¿no? De forma continuada, y creo que vale la pena que empecemos a hacer un planteamiento un poco más organizado, más orgánico, ¿no? Quizá eso, pues, hay que darle una forma, ¿no? Una forma que albergue, ¿no? Estas actuaciones a lo largo del año, sobre todo en esas dos fechas importantes, los carnavales y el Día de Brasil, y de esta manera, pues vamos pudiendo tener un poco más de capacidad de organización, de involucrar a otras personas, porque era un hecho que había pues mucha gente que poco a poco se iba integrando, ¿no? Agentes culturales de Salamanca, como Ryan Ciola, Manuel Torcat, Cote Campuzano, las empresas de Salamanca, los que colaboraban sobre todo con los talleres infantiles, la escuela de música Syrinx, restaurantes, ¿no? de la ciudad, como la salchichería, el restaurante Modo, el restaurante Al Punto, instituciones también, ¿no? El Museo de Arte de Salamanca, el Dados, la Fundación Cultural de Salamanca, el Centro de Estudios Brasileños, en fin, y se iba dando toda un escenario donde personas cada vez más se iban involucrando y entonces ya pensamos, oye, eso hay que darle una forma, algo que pueda albergar todas esas colaboraciones, todas esas actuaciones. Y entonces fue cuando surgió no por casualidad, la idea de crear el Brasil de Nações, que justamente tiene su nombre inspirado en un tema de autoría de Nelson, ¿no? Donde él habla de qué es Brasil, ¿no? Que Brasil es esa diversidad, ¿no? Que alberga todas esas naciones, ¿no? Entonces, o muchas naciones, diría, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como fue surgiendo el proyecto Brasil de Nações y para contar un poco de cómo otras personas se han ido involucrando, no tanto en la participación en los eventos, sino en el diseño, ¿no? Y en las propuestas. Pues voy a ir pasando la palabra primeramente a Nelson, luego a Alex y por último a Kalinka, porque en este orden fue como se fueron involucrando en ese proyecto. Así que Nelson, cuéntanos un poquito cómo ha sido esto, que te llegó, cómo decidiste aceptar esa propuesta, ¿no? Que te hice en su día. Cuéntanos un poquito de tu recorrido, de tu formación, de lo que haces y qué es lo que nos aportas al proyecto. Dejo contigo la palabra. Gracias. Quero saludar a todos com grande satisfação e dizer imenso prazer que estar fazendo algo que sempre me cativou. Eu, como Cláudia já havia dito, quando pensamos em fazer esse projeto, ele era como uma experiência de vida, trazendo toda a formação que temos em conjunto, ela da sua maneira, eu da minha, e as pessoas que estão se agregando a esse coletivo também trazem em sua bagagem uma experiência particular de observação do mundo.
Então, assim, minha formação, né, foi com viagens por todo o Brasil e logo em la universidade, viajando, buscando ver e observar as particularidades das culturas que Cláudia e eu pensamos por nossa cercanía e formação para proponer um projeto que abarcara a cultura brasileira. Então, o Brasil de Nações nasce justamente disso, né, dessa necessidade de mostrar a todos a beleza e o prazer que é a cultura brasileira. Nosso desejo ele está se cumprindo pouco a pouco. Com o primeiro carnaval que fizemos cultural, onde podemos ter o prazer de trabalhar, né, com pessoas aí e ser muito bem recebidos, né, por todos. Então, fizemos esse primeiro carnaval. Contamos com, eu vou começar a falar um pouco dos músicos aqui, né? Rainha Ciola, né, que sempre ajudou a produzir e tudo mais, além de ser músico, trabalhou com a gente. Manuel Torcati, que é baixista, e também tantos outros músicos, né, que participaram, mas assim, instituições também como o próprio Centro de Estudos Brasileiros, que apoiou sempre, abarcando todos nós dentro desse projeto. A Escola Sweelinks, Restaurante Beca, e todos que foram no início, assim, dando espaço para que pudéssemos fazer os nossos eventos. Depois, mais tarde, também, o ano passado, foi em 2019 isso, em 2019, fiz um concerto na Biblioteca Torrente Ballester sobre Bossa Nova. Então, assim, eu acho que esta cultura, toda esse caldo cultural que o Brasil propõe, ele está representado no nosso trabalho. Então, sempre é uma satisfação estarmos juntos, mas sempre no sentido de cultura e educação, porque eu sou professor no Brasil também. Então, essa formação cultural sempre eu busquei também para distribuir em educação. Então, hoje, quando eu vejo os colegas que estão trazendo mais elementos culturais, sempre penso que isso pode ser sempre traduzido para a educação, ser distribuído pela educação, para os ninhos, para os maiores e para todos, né, para a continuidade da cultura. Uma coisa importante também é que esse projeto ele é um coletivo, certo? Ele é um coletivo. Embora Cláudia e eu estamos à frente com nossos desejos, nossos anseios, todas as pessoas que chegam ao projeto, como o Alex, como a Kalinka, como o Juan e tantos outros, sempre agraciam e sempre acrescentam imensuravelmente no projeto. Sempre é muito, aumenta cada vez mais. Então, dizer que esse projeto ele é feito por todos e cada vez mais conseguir chamar mais pessoas e que isso seja divulgado. E cada vez, acredito que dessa maneira, a gente vai conseguir manter viva essa chama da cultura brasileira. E que é isso, mantendo a cultura viva, nós podemos passá-la para outras gerações e de uma maneira tranquila, de uma maneira comemorativa, de uma maneira gostosa, prazerosa. Então, isso sempre vai ser o nosso tônus. Nós vamos sempre buscar dessa maneira. Então, todos que queiram colaborar, trazer literatura, trazer arte, cinema, educação, projetos também de ecológicos, né? Porque o nosso projeto ele também trabalha, nós também trabalhamos com isso, ecologia, proteção, principalmente agora os povos indígenas em Brasil, que sempre foram o início, né, de todo esse Brasil de nações. Né? Então, se todos os povos protegerem a Amazônia, os índios, isso será com certeza a garantia que nossa cultura sempre conseguirá sobreviver. Então, se isso gostaria depois, em outro momento da conversa, haver tempo, falar um pouco mais, mas gostaria de passar agora novamente a palavra. Graças.
Gracias, Nelson. Es tan emocionante contar contigo, es un sueño para mí, de verdad. Y bueno, pues Para mí también. y en esas actividades que hemos ido organizando, esas agendas, en una de ellas, que fue el 7 de septiembre del año 2019 justamente, pues estaba Alexandra Pluvins, que es una actriz brasileña muy querida, que vivía en Salamanca en ese momento. Ella intervino en esa celebración del 2019, interpretando un cuento indígena de la literatura indígena e indigenista de Brasil, de Yara, el cuento. Y entonces, a través de ella, conocí al excriado, que quiero pasar ahora la palabra, que luego ha venido colaborando con nosotros en los siguientes eventos del Carnaval Cultural Brasileiro de 2020, pero que lo cuente él mismo. Así que dinos, Alex, de dónde vienes, cuál es tu bagaje, tu formación, y qué estás aportando, ¿no?, al proyecto Brasil de Nações. Obrigada. Hola, entonces voy a hablar rápidamente de mi trayectoria. Yo soy licenciado en periodismo, soy periodista de formación, pero siempre me ha encantado el espacio, el ambiente del aula. O sea, que muy pronto me volví profesor, hice el máster y el doctorado también en comunicación y me volví profesor en algunas facultades de Brasil. Empecé en Minas Gerais, o Minas Gerais, en la Universidad de Uberaba y después volví a São Paulo, que es de donde soy, para dar clases. Y lo hice por casi 20 años, pero en 2006 me quedé solo en el posgrado porque fui invitado a coordinar un editorial en Brasil. Un editorial que trabajaba con la literatura infantil y juvenil, para adolescentes o, como se dice ahora, jóvenes lectores. Y entonces trabajé allí por 5 años coordinando este editorial, esta casa editorial. Producimos, yo creo que más de 150 libros, lo que me acercó mucho a la literatura, que siempre fue en realidad la área que me ha gustado desde niño. Y entonces en el 2018 yo y la familia, mi familia, venimos a vivir en España, porque mi familia tiene origen aquí. Mi padre ha nacido aquí en Salamanca y entonces venimos a vivir. A principio íbamos a vivir aquí por un año solo y nada más llegar recibí la invitación de ir a esa celebración del Día de Brasil y la verdad es que me ha encantado, y desde entonces empezamos a hacer cosas conjuntas, algunas actividades. Precisamente en el área de la literatura, yo hace un año y pico empecé por la pandemia, porque no podíamos salir, estábamos todos confinados, entonces todos aquí tuvimos nuestras actividades prácticamente anuladas. Y entonces empecé una página en el Facebook para trabajar, más que divulgar, para vivenciar un poco de la literatura brasileña aquí entre los brasileños que viven aquí. Y la idea inicial era reunir, 50, 100 personas en este grupo y intercambiarnos poemas, cuentos o lo que fuera de literatura brasileña. Para mi sorpresa, el proyecto se agrandó y hoy tenemos casi 950 personas involucradas en esta página de literatura brasileña.
Quiero aquí agradecer primeramente a Vicente Hermida del Centro de Estudios, que fue el primero a invitar un montón de gente, todos los que habían estudiado aquí en Salamanca y eso. Y después muchas otras personas también se involucraron a eso. Y en esa página hemos publicado más de 150 escritoras y escritores hasta ahora. Y yo creo que lo importante es que hemos trabajado y eso nos dio a mí y al pequeño grupo que son los curadores de esta página, un trabajo de investigación de nuevos autores, sobre todo aquellos autores llamados periféricos, que es un movimiento que no tendremos tiempo aquí de hablar mucho, de profundizarlo, pero son escritores que viven en las periferias de las grandes ciudades brasileñas, São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y otras ciudades. Y también la literatura de autoría negra, o sea, de autores y autoras negros, que por muchas décadas se han invisibilizado y que producen una literatura de altísima calidad. Entonces, eso hemos hecho, hemos publicado en la página muchos de esos y ese trabajo yo creo que ya empieza a tener otros frutos, porque hemos hecho en esta programación, por invitación de Claudia, leímos algunas de esas producciones de poetas consagrados y poetas nuevos, y vamos a hacer muchas otras cosas, yo creo. Entonces, yo creo que es eso, mi aportación. Después me gustaría hablar de los retos que yo creo que tenemos por delante, que yo creo que son retos bastante interesantes y que este colectivo, como ha dicho Nelson, puede aportar muchas cosas más aquí en España, ¿vale? Genial, genial. Nos has dejado ya con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Como quien dice, pensando qué vendrá por delante, ¿no? Que seguro que ojalá podamos sorprender para bien y eso vamos a intentar, ¿no? Alex, yo quisiera también puntualizar que hablando de literatura periférica, en 2020 diste un seminario de literatura periférica en el Centro de Estudios Brasileños que me encantó y luego en 2021 has vuelto a dar otro seminario en esa ocasión versión online, ¿verdad? En el programa No Solo Carnaval de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, que también hablaba de literatura periférica, pero enfocada a la emancipación a través de la palabra, ¿no? Sí, que estuvo también muy bien. Y, perdón, una cosa que ya es un paso adelante es hablarnos también que estoy empezando la investigación de la literatura producida por los indígenas, que tiene mucho que ver con Brasil de Naciones. Eso va a tener mucho que dar. Eso va a dar mucho de sí, seguro. Y estoy muy curiosa para ver también tus trabajos en ese ámbito, ¿no? De la literatura, que ahora yo creo que más que nunca se necesita dar mucha voz, ¿no? A los indígenas. Y llegaremos a hacerlo si Dios quiere, ¿no? También me gustaría recordar tu participación en la celebración del Día de Brasil del año pasado, que no pudo ser presencial, pero que se produjo una película, ¿no? De nombre Nación Indígena, donde declamaste un poema precioso de Tiago de Mello, ¿no? El poeta de la Amazonía, y que enriqueció muchísimo el trabajo. Por cierto, este vídeo, Nación Indígena, está dirigido por Juan Figueroa, que también ha empezado a participar en estas celebraciones, tanto del Carnaval como del Día de Brasil, a partir del año 2020, justamente. En el Carnaval Cultural del año 2020 se organizó en la Agenda Cultural un cineforo, donde Juan Luis Figueroa, que es un director de cine ya muy reconocido,
Él tiene una experiencia en Brasil de muchos años, ha vivido 14 años allí, perteneció a una productora, ha producido varias películas en Brasil, y en el Carnaval Cultural Brasileiro del año 2020, la actividad de Cineforo, pues se hizo justamente sobre una película suya que rodó en São Paulo en el año, no sé exactamente ahora, pero por ahí a comienzos del año, en la primera década del año 2000, comienzos o mediados, no lo sé muy bien acierto ahora, que se llama Fazedor de Montañas, y estuvo muy bien. Y luego en el Día de Brasil 2020 dirigió la película Nación Indígena, donde participas tú, ¿no? Y donde participa también Nelson, con tema de su autoría, que también dio nombre a este ensayo documental, ¿no? Que se llama Nación Indígena Brasil, que por cierto sonó en este último homenaje cívico-cultural que hemos hecho el viernes pasado en la Plaza de San Benito. Bueno, pues yo quisiera agradecerte tus palabras, tu presencia y tu colaboración, por supuesto. Este colectivo cada vez está más enriquecido y tú eres también culpable de ello. Y quería hablar ahora de Kalinka, que cómo nos conocimos, de cómo ha llegado aquí, pero bueno, nos contará ella mejor que yo, pero simplemente decir que Kalinka, pues yo nos conocimos cuando teníamos 13 años, éramos adolescentes. Ella vivía en Italia, y hija de brasileña e italiano. A los 13 años se va a Brasil y obviamente empieza a estudiar allí en una escuela que se llama CAFI, de la Universidad do Vale do Itajaí, donde posteriormente me licencié en Derecho. Y bueno, nos conocimos allí a los 13 años y fue muy emocionante porque enseguida nos hemos hecho muy amigas, muy cercanas, muy unidas estuvimos. Y esto ha durado muchos años mientras ella siguió en Brasil, y luego a los 20 años pues regresó a Italia para seguir su vida allí, y estuvimos unos años distanciadas en el espacio, pero seguimos siendo siempre muy unidas, y circunstancias de la vida, ya cuando estaba aquí en Salamanca, en varios viajes que he hecho a Londres, ella vivía ya en Londres, donde fue a estudiar en la Universidad de San Martín, me parece, ¿no? De las Artes. Y San Martín. Eso es. Y allí nos volvimos a encontrar y a vivir todas las emociones de nuestra adolescencia y de nuestra amistad. Y tenía muchas ganas de que participara en esas actuaciones, ¿no? De cultural brasileña, en esas agendas. Y no se ha dado al principio, pero luego sí. De modo que este carnaval pasado, del año 2021, ya intervino trayendo un artista, también dando una charla, un seminario en ese programa No Solo Carnaval de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Y bueno, ahora dejo contigo, Kalinka, que nos cuentes un poco tu recorrido, tu trayectoria y lo que nos aportas al proyecto Brasil de Naciones. No, bueno, sí, yo quería empezar hablando de cuándo nos conocemos, ¿no? Porque nos conocemos en Brasil, que estaba en la escuela secundaria. Mi madre es brasileña, por eso que pasé mi adolescencia en Brasil, y a la escuela secundaria desde los 13 a los 17 estudiamos juntas. Y creo que, bueno, Claudio y yo tuvimos muchas conexiones, ¿no? En la escuela secundaria, desde la filosofía, el derecho. Yo también estudié derecho por un poco de tiempo después de la escuela secundaria. Y teníamos afinidades no solamente intelectuales de estudios, mas también fuera, ¿no? Que nos quedábamos siempre juntas a la discoteca. Y bueno, que vivenciamos juntos, para mí una conexión interesante es que vivenciamos juntas mis primeras experiencias de hibridización cultural. Porque bueno, en la discoteca estábamos allá y danzábamos, escuchábamos Joy Division, todos los músicos ingleses que salieron de la Hacienda en Manchester, de vuelta de Joy Division, New Order,
todas las bandas conectadas con la revolución punk y de movimientos contraculturales de la Inglaterra de los años 70, 80, 90, y Sister of Mercy, Joy Division, Susie and the Banshees, Sex Pistols, y muchos otros. Y coincidencia quiere que después me volví en Italia y decidí seguir mi sueño nel mundo del arte y me mudé después del empezó de la década de 2000 para Inglaterra y coincidencia quiere que me quedé en el colegio de arte a donde los Sex Pistols que nos escuchamos danzamos juntos en Brasil, en el sur de Brasil, una zona súper periférica de Brasil, que todavía absorbiera todas esas influencias internacionales. Me quedé y estudié en el colegio de arte a donde los Sex Pistols hicieron su primera gig, su primera, ¿cómo se dice en español? Gig. Solo un minuto, gig se dice, ¿cómo se dice? Show de arte, ¿no? Primera performance. Y esto, que es Centro St. Martins. Y bueno, después de St. Martins, por otra coincidencia de la vida, me quedé a la Universidad del Essex, porque me dieron una beca allá, entonces que yo quería continuar, ¿no? Explorando el mundo del arte, de la historia del arte. He hecho un maestrado en la Universidad de Essex, donde hay uno de los centros de estudio latinoamericanos más importantes fuera de Latinoamérica, con profesores que fueron de una importancia increíble por la emancipación del arte brasileño, como Donades o Valerie Fraser. Y bueno, había este centro de estudios de arte latinoamericano y he hecho mi maestrado en arte brasileña y también un doctorado con enfoque en el modernismo brasileño. Y bueno, entonces que me quedé unos años me enfocando en la parte más académica de investigación, mas también siempre tuve mucho interés en la parte de producción cultural y en la parte también de curaduría, de comisariado, ¿no? Y yo viví también en Suecia por unos años, no solo acá en Inglaterra, mas también en Suecia por 5 años. Y allá en Suecia tuve oportunidades muy interesantes de organizar exhibiciones de arte contemporánea y con Claudia, para volver a la conexión con Claudia, tuvimos esta idea de por qué no expandir la parte en Salamanca, el carnaval brasileño, el 7 de septiembre, ahora lo que es el Brasil de Naciones, no expandir este proyecto multidisciplinario también en el mundo del arte visual. Que creo que sea una cosa interesante porque eso es una parte del Brasil de Naciones que permite al proyecto de traer a la comunidad de Salamanca no solamente la parte de la cultura popular, ¿no? Que claro, es un aspecto de Brasil que ha emancipado a Brasil a la frente internacional, mas también de mostrar otros aspectos que digamos así, que contribuyeron a esa emancipación, este interés de lo extranjero a la cultura brasileña. Y en este particular sentido, creo que para mí esta oportunidad es importante porque
creo que se puede mostrar el Brasil, lo que Brasil tiene para fascinar los extranjeros, sino también cómo influir y funcionar como un modelo, como un ejemplo para ser admirado y para ser absorbido, ¿no? Para mí es muy importante continuar a mostrar al extranjero cómo la cultura brasileña no es solo una cultura que hay copiado en el pasado o ha estado influenciado por la Europa, más como también puede contribuir y puede ser estimulada, ¿no? Y por el extranjero y contribuir contribuir, creo, a las nuevas generaciones y expresiones políticos, sociales y culturales de una sociedad post-digital que está en crisis, ¿no? Una sociedad donde el COVID no has mostrado que tenemos necesidad de grandes mudanzas, cambiamientos y que creo que Brasil de una forma volviendo también a los indios, a la cultura atávica brasileña, ¿no? A la cultura de Pindorama, ¿no? Puede contribuir a nivel global. Entonces creo que eso es que mi interés y espero que continuaremos a hacer cosas interesantes juntas. Fantástico. Muy bien, me ha encantado. Esto es lo que Brasil puede aportar, ¿no? Porque siempre decimos Brasil como tiene esta mezcla tan grande de pueblos de todo el mundo, ¿no? Pues en su día ha sido influenciado, ¿no? Muchísimo por todo esto que venía de fuera y ahora, y no solo ahora, siempre, pero yo creo que ahora más que nunca también puede volver como devolver, ¿no? Muchas de las cosas que hoy quizás sean las necesarias para afrontar los retos de nuestro tiempo, ¿no? Como decías, con la COVID eso ha quedado evidente, necesitamos un cambio, necesitamos cambios urgentes, ¿no? Y creo que estos orígenes brasileños pueden dar muchas respuestas y todo lo que se hace allí a nivel artístico, en general, en todos los ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista del cine, del arte, de la literatura, de la música, de la cultura popular, nos pueden dar... Exactamente, ¿no? Exactamente, creo que Brasil puede ser un modelo, ¿no? Puede ser un ejemplo, y no porque fuera del aspecto de las artes visuales, más en general la cultura brasileña, ese Brasil de naciones, ese Brasil híbrido, y híbrido también porque hay los nativos, ¿no? Hay esas poblaciones, esas civilizaciones, ¿no? Porque, bueno, civilizaciones, digamos así, ¿no? Porque queremos siempre usar los términos que vienen de nuestra cultura, ¿no? Del oeste, de la Grecia, de los romanos, de los iluministas, entonces decimos civilización, ¿no? Para definir algo que fundamentalmente siempre fue visto como incivilizado, ¿no? Mas esta parte de la nación brasileña, esta parte nativa, con certeza creo que puede ser usada como modelo y como máquina contra toda la destrucción y todo el lío que la sociedad del oeste clásica, digamos, ¿no? La sociedad dominadora, el capitalismo del oeste han hecho con todo el mundo. Entonces creo que nunca como ahora Brasil, Latinoamérica y las culturas de vuelta primitivas, esas civilizaciones primitivas, si queremos decir así, puede ser un modelo, pueden ser algo que tiene que ser investigado y comprendido y absorbido, no hay duda, para mí no hay duda. Pues todo lo que has dicho ahora, todo lo que hemos dicho ahora me inspira mucho a seguir, ¿no? Con ese proyecto.
creo que tenemos espacio para muchas ideas. Estoy muy encantada con el colectivo que somos ahora mismo, porque estamos abarcando varios ámbitos de la realidad, vamos a decir así, ¿no? De la vida, que pueden dar muchas respuestas, ¿no? a necesidades y sobre todo satisfacer pues esos anseos, deseos de vivenciar, ¿no? La vida plenamente, ¿no? De vivir la vida, ¿no? De una manera auténtica, de una manera profunda. Y bueno, yo no sé si hay alguien más que quiera añadir algo, si no, pues vamos a ir finalizando. ¿Queréis añadir algo más? Alex. Muy rápidamente, me gustaría hablar de los retos que yo creo que tenemos. Y yo creo que el principal reto es que yo creo que este colectivo y Salamanca se puede volver en un centro irradiador de la cultura brasileña en España. Yo creo que tenemos esta potencia en todos los campos. Y como decía Kalinka, por ejemplo, en la literatura, tenemos que mirar con mucha atención lo que producen los pueblos originarios de Brasil. Por ejemplo, los ensayos de David Copenaua o de Ailton Krenak, con su libro, por ejemplo, Ideas para postergar el fin del mundo. Aporta una visión nueva para nosotros, los llamados occidentales, para salir de este callejón, sin salida que nuestra civilización occidental nos ha metido. Entonces, yo creo que de Salamanca, porque tenemos el Centro de Estudios Brasileños, que es una institución maravillosa y que nos permite incluso estar en esta charla ahora, y tenemos un montón de otras personas e instituciones, como ha dicho Claudia, que nosotros podemos nos volver como ese centro irradiador de la cultura brasileña y de esta novedad, de esta contribución, de esta aportación nueva. Era solo eso, y de ahí pueden salir muchas ideas. Yo concordo plenamente para cerrar, porque creo que están se creando unas conexiones, más no tenemos mucho tiempo, más creo que lo que ha dicho Alex está realmente muy interesante y también mirada lejos, porque creo, como hablamos entre nosotros, ¿no? Que en el pasado de los ambientes anglosaxónicos, como en Londres, los Estados Unidos ainda está muy fuerte porque, claro, está muy cerca de Latinoamérica, ¿no? Más en Europa creo que, en la Europa anglosaxónica del norte, creo que la época áurea del interés por el arte latinoamericana fue la década de 90 y 2000. Y ahora, claro, las atenciones se movieron para la África, la Asia, por varias razones que no son importantes, no tienen lugar de hablar ahora. Y los países latinos de Europa creo que tienen casi como una responsabilidad de continuar. Tienen una afinidad y tienen también una responsabilidad, que es la responsabilidad colonial, ¿no? Y España es un lugar muy interesante, con certeza Italia también al momento está muy interesante, para ese revival, digamos así, de la cultura latinoamericana, del arte, de todo lo que viene de Latinoamérica. Tiene un interés que parece que viajó para el sur de Europa. Y claro, en España con la Reina Sofía, por ejemplo, de que soy yo, Reina Sofía hace siempre unas cosas maravillosas con la arte latinoamericana, Galería Elvira González en Madrid. Entonces, claro, en Salamanca es casi natural que tenga esta extensión, porque es una ciudad donde hay una tradición universitaria muy fuerte, donde hay el Centro de Estudios Latinoamericanos, y
bueno, el Museo El Dado tiene una colección que, ¿de dónde es, Claudia? Es colombiana, ¿no? Me olvidé ahora. Cubana. Cubana. Entonces tienes interés en la cultura latinoamericana, entonces no solo Brasil, entonces claro, creo que sea un proceso casi que natural y con certeza creo que debemos disfrutar de todas las oportunidades que tenemos para continuar a tener la voz latinoamericana alta gritando en Europa. Fantástico, estoy de acuerdo contigo. Además, Salamanca, con su universidad tan antigua, ¿no? Alma mater de las universidades de Latinoamérica, ha promocionado ese intercambio muy fuerte con Latinoamérica y con Brasil también, con la presencia del Centro de Estudios Brasileños, pero también por su historia, ¿no? Y su tradición. Con los derechos humanos, el derecho de los indios, que ya esto estuvo en debate y en boga en el siglo XVI aquí en España. Entonces, hay muchísimo que remontar y que reivindicar, ¿no? Para Salamanca como un centro irradiador de la cultura brasileña, ¿por qué no? Por supuesto, potencial lo tiene y tiene todas las justificativas. Buenos amigos, no sé se Nelson queria apontar algo mais. Quando foi falado a respeito desta questão de Brasil colônia e tudo mais, né? Então, hoje eu moro aqui em Itaparica, em Veracruz, região perto aqui em Salvador, praticamente em Salvador, Bahia. Então você vê toda essa cultura, né, que foi aqui transmissionada, deixada nessa localidade, onde o Brasil começou, né, onde tudo isso se deu, e que hoje eu poder participar desse passado, né, tendo esse museu vivo que é aqui a Bahia, ainda eu trabalho no Recôncavo Baiano e ver toda essa cultura, e que essa cultura ela tem toda uma representação no mundo, né? Ela tem uma representação, você vê a questão da colonização, né, dos portugueses, dos espanhóis, tudo mais, na arquitetura, nas artes, né? Em todas as representações, vamos dizer assim, políticas, bastante, né? E você vê a gênese disso. Então você começa a perceber que nós existimos sim como uma nação que foi colonizada, mas isso sempre conflui com a questão indígena. Então sempre isso vai estar presente, como Francisco de Vitória em Salamanca, né? Descreve essa situação, né? E tudo mais isso é provocante, né? Você perceber nessa essa recorrente antropofagia, essa antropofagia constante, né? Desde a antropofagia dos povos indígenas e tudo mais, e o que hoje a gente pode propor, né, que é melhorar, eu acho que é trazer, talvez não melhor, mas trazer, sempre lembrar dessa união, né, entre aquilo que é o antigo e aquilo que é o atual, né, o contemporâneo, mas que a gente possa, vamos dizer assim, continuar transformando essa cultura. Eu acho que o Brasil de Nações ele não é uma célula congelada, ao contrário, é propor, né? Sempre estar buscando, investigando o que há de novo, né? O que há de novo que se encontra com esse, como diz, né, aquele filósofo, poeta, no Júlio Fofé, né? O presente, né? Quando o passado se encontra, né, com o futuro, né? Então eu acho que isso dá, assim, eu acho que o tônus, né, do nosso trabalho, essa constante imigração, esse constante reencontro com esse passado e com essa questão futura. Eu falo para a Cláudia sempre, a gente tem que ver o que são os outros 500, porque os 500 chegaram aqui, e a gente precisa agora criar uma linha imaginária no tempo desses próximos 500. Nós somos detentores disso, de alguma maneira, porque nós reinauguramos um novo tempo. E o Brasil de Nações, ele pode também ser sutilmente, está provocando as pessoas a pensar a questão de ecologia, o que a gente pode hoje, de fato, não de maneira mental, mas de maneira prática, o que a gente pode estar colaborando com isso?
a questão das artes e tudo mais, que tragam a preservação das culturas, né, mais sensíveis, que precisam da mata, das matas ciliares e de tudo mais, mas conseguir manter isso que é a cidade. A gente não vai tirar a cidade, mas a gente precisa conviver e sempre, de alguma maneira, conseguir chegar a mais 500, pelo menos. Então, acho que isso é bacana, e isso com responsabilidade social, e por isso que a minha questão sempre é cultura e educação, né? Dessa maneira multivetorial que somos nós. Eu digo que somos vetores, nós vamos contaminar de maneira positiva as pessoas para que tragam ideias para dentro do Brasil de Nações. Podem trazer, esse é um coletivo em aberto. Cláudia e eu somos, claro, organizadores e mentores desse projeto, mas sempre é um coletivo, sempre vai ser esse coletivo. Então, todos estão convidados e a gente sempre espera que continuem nos dando apoio. E eu por mim, represento, estou muito feliz de poder estar participando e poder ter essa oportunidade, e sobretudo na Espanha, que somos todos irmãos. Isso, aqui estamos na América Latina, né, que castelhano é falado, então a gente tem já uma experiência bem audível, né, do idioma e tudo mais. Tá bom, obrigado. Graças. Gracias, Nelson. Y vamos terminando por aquí porque ya se nos da la hora. No quería que nos extendiéramos mucho más. Y bueno, para otra ocasión, pues podemos volvernos a juntar, quizá con novedades y ya con algo más concreto, ¿no? De cara a acciones futuras. Quería agradeceros de nuevo por vuestra disponibilidad y participación, y al Centro de Estudios Brasileños. Y os vamos a dejar con el tema Brasil de Nações, de autoría de Nelson, que fue el tema que dio nombre al proyecto, y también con una imagen donde vais a conocer nuestras redes sociales y nuestra página web para que las podáis seguir y estar al corriente de todo lo que vamos haciendo. Pues muchas gracias, feliz día, hasta la próxima. Do sufoco e depois uma cerveja gelada, no maior alvoroço. O Brasil é um país de nações, coisa mais linda, essa mistura de feijão, macarrão e arroz. Uma nova cultura, o sagrado, o profano criou. Uma nova alegoria. Quem quiser descobrir o Brasil, diga-se amém, Oxalá e Jesus. O Brasil é um país de nações, coisa mais linda, esta mistura de feijão, macarrão e arroz. Uma nova cultura, do sagrado o profano criou. Uma nova alegoria. Quem quiser
Brasil. Diga a mim, Oxalá e Jesus. Quem quiser descobrir o Brasil, diga a mim, Oxalá e Jesus. Quem quiser descobrir meu país, diga a mim, Oxalá e Jesus. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este pequeño bate-papo, de esta conversación entre amigos. Muchísimas gracias a Claudia, a Alex, a Kalinka y a Nelson por estar con nosotros aquí en nuestras redes, aquí en la red de Centro Cívico Brasileño. Ya sabéis que luego el vídeo va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que si os habéis perdido alguna parte, si queréis volver a escucharlo todo, si queréis recomendar el vídeo a vuestros amigos para que conozcan un poco más de este interesante proyecto de Brasil de Nações, solo tenéis que mover ese enlace, enseñarles el vídeo de YouTube y así estaremos todos mucho mejor informados. Os recuerdo que todavía no hemos terminado, que aún queda el coletazo final, el broche de oro a estas celebraciones dedicadas al Día de Brasil, a la celebración de la independencia que fue el pasado 7 de septiembre. Y os recuerdo que el día 25, el sábado 25 de septiembre, para ser exactos, a partir de las 8 de la tarde, tenéis un concierto de samba dedicado a las damas del samba en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester. La entrada es gratuita, solo tenéis que hacer fila hasta que se llene el aforo. Y así vais a poder disfrutar, por un lado, de Vanessa Borjagian y por otro de Carlos Mancuso, que es un percusionista maravilloso y que van a daros seguro que muchísimas sorpresas. La cita, repito, el 25 de septiembre a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester de Salamanca. Vanessa y Carlos están esperando con los brazos abiertos y con muchísima y muy buena música brasileña. Yo me despido, os dejo una vez más con las redes sociales y con la página web del proyecto Brasil de Naciones y espero que nos veamos en la próxima ocasión. Un abrazo y hasta pronto.